El enunciado del problema nos dice: debemos hallar el resto de esta división mediante el teorema del resto. Vamos a razonar pequeños detalles. Nosotros sabemos dividir por tres métodos matemáticos. Por el método tradicional, segunda posibilidad, la regla de Ruffini, y tercera posibilidad, si de la división solamente me interesa el resto, podemos utilizar el teorema del resto. Y me están diciendo que hay el resto de esta división. Paso del método tradicional, paso de Ruffini, vamos con el teorema del resto. Vamos a recordar. El teorema del resto nos dice: si pretendo dividir un polinomio, como en este caso, entre x menos 2, primer detalle que debéis tener en cuenta, al igual que en Ruffini, solo se puede aplicar el teorema del resto si el divisor de la división es de la forma x más o menos un número. Como nuestro caso es ese, puedo utilizar el teorema del resto. ¿En qué consistía? El teorema nos dice: si pretendo dividir entre x menos 2, si sustituyo la x del polinomio por ese número cambiado de signo, el resultado obtenido es el resto de la división. Consiguientemente, 2, donde pone x, vamos a poner ese numerito cambiado de signo. 2 a la 4, menos 9 por 2 al cubo, más 8 por 2 al cuadrado, más 9 por 2 y menos 10. Según el teorema del resto, al sustituir la x de este polinomio entre ese numerito cambiado de signo, lo obtenido va a ser el resto de la división. Vamos a hallar el valor de esa expresión, que es el resto de la división. Preferencia a las potencias: 2 por 2 a la 4, que es 16, menos 9 por 2 a la 3, que es 8, más 8 por 2 a la 2, que es 4, más 9 por 2 y menos 10. Preferencia a los productos: 32 menos 72 más 32 más 18 y menos 10. Vamos pasito a paso. Sumo números positivos: 32 y 32, 64, más 18. Hemos dicho 64 más 18, 12, 6 y 1, 7 y 1, 8. Sumo negativos: menos 72 menos 10 menos 82 va a ser el valor del resto. Efectúo la operación, premio. El resto obtenido al dividir este polinomio entre x menos 2 va a ser el resto 0. Y, aunque no me lo piden, vamos a sacar una serie de conclusiones importantes. Mirad, si al dividir este polinomio entre x menos 2 el resto es 0, alguno puede pensar alguna vez: el teorema del resto es una estupidez, porque cuando hacemos una división, en general, no nos interesa el resto, nos interesa el cociente. Pues no, porque si yo sé que al dividir este polinomio entre x menos 2 el resto es 0, yo saco dos conclusiones importantísimas. Mirad. Primera conclusión: si este polinomio es divisible entre este, es decir, la división da exacta, ese polinomio es un factor del polinomio inicial. Repetimos, este polinomio es un factor del polinomio del dividendo. Segunda conclusión: si este polinomio es un factor, del factor x menos 2 surge la raíz, en este caso raíz 2. Es decir, yo he sacado varias conclusiones. Este polinomio sé que es un polinomio que se puede descomponer. Uno de sus factores sé que es el x menos 2. De esa misma deducción sé que una raíz del polinomio va a ser 2. Porque si recordáis, las raíces del polinomio son números que, sustituidos en la x del polinomio, hacen que éste valga 0. Al sustituir la x del polinomio por 2, el resultado es 0, el 2 es una raíz del polinomio. Ejercicio resuelto.